agenda parlamentaria a través de Congreso Televisión, les presentamos en vivo la sesión de la Comisión de Energía y Minas. De información ordenada para poder tratar el tema. Y por ese mismo motivo es que lo entregué a la Comisión, ya que es materia del proyecto de ley que tenemos a cargo. He preparado una exposición para tratar de decir qué elementos nuevos o qué aspectos llevan a la necesidad de resolver cuanto antes este proyecto de ley. Como ustedes saben, el país tiene un contrato de exportación del gas de Camisea, pero ese contrato todavía tiene varios años por delante, pero lo que no tiene por delante es la exportación del gas de Camisea. México, el año que viene, ya termina de construir un gasoducto que le va a traer gas desde Estados Unidos, y por lo tanto la planta de la Compañía Federal de Electricidad, la Comisión Federal de Electricidad, que es la que tiene el contrato de compra con el Perú, se va a abastecer del gas esquisto traído desde México. Y el Perú ya no va a exportar estrictamente a México, sino a través de la cadena que se ha constituido, va a exportar a otros mercados. Y ahí el punto central que ya se había dado y que ahora se va a ampliar todavía, es que vamos a recibir una regalía bajísima, y no solamente bajísima porque sea los bajos del precio del gas a nivel mundial en algunos mercados, sino porque en el proceso hay unas irregularidades inmensas que significan incluso delitos, irregularidades que significan quitarle al país parte sustantiva de la renta estratégica. Yo calculo que en el periodo del contrato que todavía falta vencer, estamos hablando de 20 o 25 mil millones de dólares los que están en disputa, no en cuanto al valor de la producción, sino al valor de la regalía que le corresponde al Perú. Y es por eso la importancia de que esta comisión pueda tratar el proyecto de ley, más aún con las informaciones actuales. El primer punto es precisar cuál es la cadena de exportación del gas. Ustedes saben que existen contratos distintos, el contrato entre Perú Petro y el consorcio Camisea, que es el que permite la exportación del gas y líquido del lote 56 e inmoviliza la reserva lote 88, el contrato entre el consorcio Camisea y Perú LNG, que es el de la venta de gas para licuefacción en Melchorita para exportación, el contrato entre Perú LNG y Repsol, que es el que Perú LNG vende el gas licuefactado a Repsol en puerto peruano. Ahora Repsol ha sido comprada por Shell en cuanto a esta operación, cuanto es a Shell a quien lo vende. Y por último, el contrato entre Repsol y la Compañía Federal de Electricidad, Comisión Federal de Electricidad en México, que es el contrato que tenemos por todo este periodo de años. En el fondo es el consorcio Camisea con antes Repsol, ahora Shell, con los cuales el Perú negocia la correspondiente pago de regalías por un recurso fundamental y estratégico del país como es el gas. Se dice comúnmente que nuestras regalías son 30 o 38% del valor en el cual se exporta en el mercado final de venta. La realidad es que al momento de suscribir el contrato, como ya es muy conocido, porque ha sido señalado desde que hubo el debate sobre el CIADI, la valorización del gas natural exportado tiene una tabla propia. En esa tabla propia se usan varios marcadores, pero el valor mínimo establecido para el contrato con México es un valor mínimo que tiene tres conceptos distintos: el valor de referencia, el valor mínimo para la valorización y la regalía final. Pueden verlo ahí, está en el cuadro. La regalía se dice que es 30 y 38%. La verdad es que el valor de referencia ya es una reducción del valor real. Puede variar entre 3.5 el valor real o 10.5, y ahí hay diversas identificaciones de cuál es el valor real, que es uno de los puntos cruciales ahora que he podido conseguir documentación que prueba que hay una estafa en ese punto. Pero además en el cuadro de valorización se pone un valor mínimo de valorización y la regalía se fija según el valor mínimo para valorización, con lo cual la regalía no es el 36%, sino pasa a ser el 0,15%. Es esta minúscula regalía la que durante mucho tiempo ha sido objeto de discusiones y que ciertamente es el problema central en relación a una de las segunda o tercera renta estratégica que tiene el Perú. Tenemos el gas, tenemos el petróleo y tenemos minerales. Además hay otros recursos naturales que se exportan, pero hay una renta estratégica fundamental.
La siguiente, por favor. Producto de las discusiones que se abrieron a nivel internacional en cuanto a cómo se estaba exportando el gas y cuánto se recibía, en el acuerdo de valorización del 20 de octubre del 2010 se llega a una definición. Se dice, conforme a lo establecido en los requisitos que debe cumplir cada marcador, se precisa, o sea, hay 3 marcadores mundiales, el marcador de México, que es el Henry Hub, el marcador de Europa y el marcador de Asia. Se precisa que el mercado en el que se realizará el consumo final, entre comillas, a que se refiere el primer párrafo del literal A del numeral 8.4.4, es el terminal de importación en el cual efectivamente se descargue el gas natural de la planta LNG. Este acuerdo de valorización es clave, está en el contrato. Esto es donde se descarga el gas para consumirlo. En función del precio de ese lugar es que se establece el pago de las regalías. Y ahí es donde viene una distorsión que a mi entender constituye ya a estas alturas un delito que significa que el Perú recibe menos regalías. La siguiente. El 21 de mayo del 2015 se notificó el laudo arbitral, caso Ciadi, laudo arbitral del 1228, mediante el cual Ciadi decidió por unanimidad ante una atingencia que hizo el Perú. O sea, el Perú dijo, señores del Ciadi, le dijo a la empresa Repsol, usted está exportando y me está pagando mal la regalía, está cometiendo una estafa. Y por lo tanto se suspende y se anula el contrato, porque eso es causal de nulidad del contrato. Entonces la empresa lo que hizo fue ir al Ciadi, y el Estado fue al Ciadi. Y en el Ciadi, el Estado peruano ganó, uno de los pocos casos en los cuales gana un Estado. Y el Ciadi señaló, mediante la decisión unánime, que existía la obligación del contratista del lote 56 de entregar la información a Perú Petro respecto del terminal de última descarga, interpretado como el lugar donde se llevará a cabo el consumo final del gas natural proveniente del lote 56 y pagar la regalía pactada en la cláusula 8ª del contrato de licencia basada en los mercados de consumo final. Eso es lo que está ya ratificado por el Ciadi. Y cuando el Ciadi lo ratifica, esos acuerdos, tal como lo dice el propio contrato del lote 56, las partes renuncian a los recursos de apelación, casación o cualquier otro recurso impugnatorio contra el laudo arbitral, el cual es final e inapelable. Las partes declaran que el laudo arbitral es firme, de obligatorio y definitivo cumplimiento y de ejecución inmediata. Esto es el laudo arbitral establecido por Ciadi, que se paga la regalía según el precio de valorización en el destino de consumo final, o sea, donde la molécula que se ha convertido en líquidos se transporta y otra vez es regasificada, esa norma es obligatoria de ejecución en su cumplimiento. Pero ¿qué ha ocurrido? Que pese a esa situación respecto a esa primera estafa que hubo, se han seguido produciendo varias estafas en forma creciente y muy seria contra el país. Yo he hecho un análisis sobre el punto, no sé, podemos pasar la siguiente. La primera estafa de 10 embarques de reexportación del gas natural en el lote 56 fue una denuncia contra Repsol, fue en la cual el Perú denunció grave defraudación patrimonial y señaló que debe causar nulidad del contrato. Se fue al Ciadi, el Ciadi ordenó al consorcio Camisea que pague la suma de $61.517.429 al Estado peruano. Esa decisión final del Ciadi, por unanimidad, obligó al pago. Nos dio plenamente la razón. Pero luego, es lo que ahora he descubierto ya con toda la documentación del caso, hay una segunda y una tercera estafa de exportación. La segunda estafa de exportación se produce entre mayo del 2011 y marzo del 2016. Esta es una estafa en los cuales son 19 embarques de gas natural licuefactado del lote 56, lo que son exportados a un lugar y luego reexportados a otros destinos para consumo final sin pagar la regalía correspondiente al precio de venta real. Son embarques del periodo mayo 2011-2016 y son 19 embarques en los cuales el ajuste de regalías
fue por un monto de $27.125.761 a favor de Perú Petro, que fue pagado por el contratista. Pero existen $6.043.166 de intereses pendientes de pago, porque la empresa no aceptó y dijo que pagaba simplemente para ver, pero que no en forma de protesto. Pero realmente, y la obligación del CIADI respecto a esta segunda estafa en la exportación está considerado. Pero habiendo habido este caso, los funcionarios de Perú Petro, en forma unilateral, se limitaron solamente a una revisión y recálculo de la regalía dejada de pagar, omitiendo auditar en adelante, cargamento por cargamento, los precios que se obtienen en el destino final de cada uno de ellos. O sea, se encontraron estos casos y luego no se hizo esa modificación. La empresa Pluspetrol, Perú Corporation, que es la encargada de la exportación, proponía una metodología distinta al CIADI, una metodología para sustituir el pago de regalías del mercado de consumo final, estipulado en el contrato y refrendado por el CIADI, por un pago de regalías del promedio ponderado del terminal de última descarga reexportado, siempre y cuando el total reexportado sea mayor al total regasificado. De lo contrario, las regalías serán las que correspondan al terminal de la primera descarga. Esta propuesta de renegociar como regalías una canasta mixta de precios, entregando a Shell el mercado internacional de exportación del gas, ahora Shell reemplazó a Repsol, desconoce el mandato vinculante del laudo arbitral del CIADI. Hay un informe, que es el informe Análisis de la metodología y resultados presentados por el contratista del lote 56 para determinar el mercado del consumo final, de una metodología evaluada por Kaufman y Klein y Associates, que señala que la metodología propuesta por Pluspetrol Perú Corporation, que designa si un terminal está operando en modalidad de reexportación o de regasificación, no es efectiva para identificar los volúmenes que habrían sido reexportados hacia otros mercados, en razón que no detecta las numerosas reexportaciones parciales que se han venido realizando durante el periodo 2010-2016 y que han sido identificadas utilizando la metodología contable, que es universalmente utilizada para el análisis de inventarios. Tal es así que, de la revisión de todos los embarques comprendidos en el periodo junio 2010, mayo 2016, con excepción de los 10 embarques comprendidos en el laudo, aplicando la metodología correspondiente, se identificó que porciones de 19 cargamentos de gas natural licuefactado despachados de Perú fueron reexportados a destinos diferentes a los originalmente reportados. Esto es un informe de control interno de Perú Petro que ratifique este hecho. Pese a eso, hasta ahora no se ha definido cuál es la metodología y más bien se ha incumplido el mandato del CIADI y hasta la fecha se sigue pagando la regalía según lo que decide la empresa Shell, no según lo que manda el CIADI y es obligación legal en el Perú. Por eso es que hubo una tercera estafa. La tercera estafa fueron los embarques vendidos a México por Trafigura, como si fuera a precio Henry Hub cuando tenía un contrato a precio Japón. Recordarán de que este tema fue visto ya cuando era la ministra Ortiz, hubo un impasse con ella en el debate parlamentario, porque ella decía que no había habido la estafa y al final se comprobó que sí. Pero ¿qué ocurrió? Que la ministra Ortiz hizo una negociación privada con Shell. No hay documentos, no hay informes, no hay balances, no hay ningún elemento contable que señale el monto que supuestamente debía pagar la empresa o pagó la empresa. La ministra Ortiz reconoció que había habido 7 embarques vendidos con el marcador Henry Hub, pero siendo el marcador de Asia su verdadero destino. La ministra reconoció que ese destino no era porque fuera Japón, sino porque se habían comprado en México dentro de un paquete de $800 millones, la empresa Trafigura había vendido dentro de ese paquete a precio de Japón el gas comprado en el Perú. Y por lo tanto, al comprar el gas en el Perú, al precio que tiene el Perú. Ahí estaba la estafa con los cuales nos estaban pagando mucha menor regalía. La ministra Ortiz dijo que los 7 embarques se habían hecho en México, se habían consumido en México, había reconocido el tema,
pero dijo que la Shell no había incumplido el contrato con la reexportación, sino que había obtenido un precio mayor dentro de México. Yo tengo la información, la tengo demostrada, de que la empresa del Estado peruano, Perupetro, estaba informada a través del organismo que hace la investigación permanente de los precios, de que en México estaban comprando, en una compra especial que hacía el Estado mexicano por 800 o 1.000 millones de dólares, estaba comprando a precio de Japón, pero para ser consumido en México, por una necesidad de la Compañía Federal de Electricidad de falta de gas. Esa era la razón que ponía la empresa. Y es por eso de que, con esa información, la ministra no puede decir que no sabía que era lo que había ocurrido de verdad. Y al final no hay un solo informe, yo he pedido los informes, no hay un solo informe escrito de esa transacción, de esta estafa, en los cuales la empresa terminó inclusive diciendo que no puede completar los pagos porque ella cuestiona lo poco que le han pedido, porque le han pedido como si hubiera sido una pequeña parte dejada de pagar a precio Henry Hub cuando lo había vendido a precio en México, a precio de Japón. Esta circunstancia está ampliamente documentada y ratificada y reconocida inclusive por el Estado peruano, y me llevan a confirmar que constituye la tercera forma en la estafa de la exportación del gas. Y si uno hace un balance en los años que nos quedan del contrato, al no haberse definido, al esconderse la definición y al más bien legitimarse y actuarse el pago de la regalía en contra de lo que manda el CIADI, que es un laudo arbitral obligatorio y que forma parte de la legislación peruana y que modifique el contrato y que hace que ese contrato, si no se cumpla eso, sea causal de nulidad. Al no cumplirse eso, el Perú está perdiendo todo cada embarque que sale cada mes o cada mes sale 1 o 2 embarques, cada embarque estamos perdiendo recursos, estamos perdiendo miles de millones de dólares y en el contrato general estamos perdiendo. Ahora, esto se hace más serio si vemos la siguiente, por favor. La siguiente, ahí está. Si es que el contrato con México estaba basado en que México tenía que traer el gas desde el Perú, pero ahora México le compra gas a Estados Unidos. Y en México había una reforma energética. En esa reforma energética, lo fundamental es no solamente ampliar al capital privado, por ejemplo, el canciller de Estados Unidos ahora es uno de los principales inversores en el petróleo mexicano, sino además está en tender ductos para llevar el gas desde Estados Unidos, el Shell Gas, hacia México. Y ese ducto ya está en construcción. Ahí está la información oficial de los propios mexicanos, de la Comisión Federal de Electricidad. El gasoducto Villa de Reyes, Aguascalientes, Guadalajara, contribuye a satisfacer los requerimientos de gas natural en las centrales tal. Este proyecto se intercontrará con tales. Este proyecto, un gasoducto con capacidad de 1.000 millones de pies cúbicos diarios, una longitud aproximada de 355 kilómetros. ¿Cuándo empieza la operación? En diciembre del 2017. ¿En qué fecha estamos? En el 2017. O sea que a fin de este año, ¿a dónde se está llevando el gas de Camisea contratado con México? ¿A qué precio se está vendiendo? Ahí, mi cálculo que he hecho en las estimaciones, el Perú en ese contrato, en el plazo de ese contrato, vamos a perder 20.000 millones de dólares, que es una renta estratégica del Perú. Por eso, señor presidente, está a la orden del día la urgencia de que el proyecto de ley 001, que está en el Congreso, que tiene que ver con esta materia, porque justamente la reiteración en el incumplimiento de una norma obligada del CIADI, incorporada en la legislación peruana, le da al Perú la posibilidad de plantear y la obligación de plantear la renegociación del contrato. Y el hecho de que ya no se va a usar el gas del Perú, porque lo que se está haciendo es se le está dando a la empresa Shell, que es la que ha comprado Repsol el transporte en barcos, pero que en la práctica ha hecho un acuerdo privado con la empresa Perú LNG para que ella decida los precios de transacción entre el embarque y el desembarque. Entonces la empresa Shell es la que está dominando esa parte del mercado. Y si el Perú deja que eso ocurra, significa que se va a vender nuestro gas en los mercados de oportunidad, en los mercados spot,
a un precio imposible de saber si es que no lo declara la empresa y si tendría que utilizarse mecanismos muy sofisticados para determinarlos, entonces vamos a perder recursos. Así como hubo esa estafa en los 7 embarques en México, en los próximos años que nos quedan del contrato se puede hacer. El Perú, ya el presidente de la República fue a México y habló con el presidente mexicano. Ya había habido una delegación del Perú, de ministros y de autoridades que habían ido a México a hablar de la renegociación y nunca se ha concretado nada y no se ha vuelto a tocar el tema y el presidente de la República tampoco ha dicho nada, estando de por medio 20.000 millones de dólares de renta de los peruanos para esta actividad. Y el punto es que este delito cometido, esta responsabilidad administrativa de algunos en apoyar el delito, le da al Perú la base para decir, señores, ya el contrato se cae, hay que renegociarlo. Y para renegociar, la propiedad del gas es de los peruanos. El contrato tiene autores privados. Los autores privados han cometido ilegalidades que dan base en el propio contrato firmado para la anulación del mismo. Y por lo tanto, el Perú está en condiciones de plantear una modificación sustantiva al Estado mexicano, porque es una relación de Estado a Estado con la Comisión Federal de Electricidad, que es mexicana, y a las empresas privadas, en este caso a Shell. Debemos recuperar la soberanía sobre nuestro gas. Quien tiene la soberanía del gas ahora es Shell, es la empresa Shell y los amigos de Shell. No es el Estado peruano, no es el Cusco, no son los que en el Perú tienen que ver con el gas, es Shell quien tiene la soberanía de definir dónde exporta, de establecer el precio, de quedarse con la parte alícuota que quiere y de dejar al Perú una migaja. Estamos regalando vilmente nuestro gas, que es una renta estratégica nacional. Y por eso, señor presidente, yo solicito que la Comisión pueda discutir el darle prioridad, antes que termine esta legislatura, a tratar el proyecto de ley, a discutirlo, porque se plantean medidas simples, efectivas y reales, para que el Estado peruano tenga la parte legal necesaria para ir a una renegociación con soberanía para recuperar definitivamente un recurso que es estratégico para Cusco, ciertamente, pero para todo el país, porque no solamente es la renta de la regalía, sino es el uso diversificado del gas para generar petroquímica, para llegar a los domicilios, para generar otro entorno energético en la vida domiciliaria, en la vida del transporte y en general en la vida industrial en el país. Este es un momento en el cual existen las condiciones legales y administrativas para que no solamente discutir que paguen lo que deben, sino que se resuelva adecuadamente con los mecanismos que la ley establece y formando una comisión por ley, una comisión nacional para la renegociación del contrato, como está planteado en el proyecto de ley, para que se pueda de esa forma resolver adecuadamente esta situación tan enojosa, tan grave, pero al mismo tiempo tan alentadora si se resuelve de un punto de vista patriótico para que el Perú recupere una renta estratégica fundamental. Gracias, congresista Dávner. Habíamos iniciado la reunión con carácter informativo porque no tenemos el quórum. A estas alturas ya tenemos el quórum. Han registrado su presencia y asistencia el congresista Modesto Figueroa, el congresista Freddy Sarmiento, la congresista Echevarría, el congresista Fidel Mantilla, el congresista Luis Humberto López, la congresista Alejandra Aramayo, la congresista Yesenia Ponce, el congresista Manuel Dávner, el congresista Moisés Guía Pianto, el congresista Benicio Ríos y el congresista Juan Carlos del Águila, así como el congresista Elías Rodríguez. Con vuestra presencia, que igualmente saludo, vamos a dar inicio formal a esta reunión. Ha sido presentado el informe que en los días pasados nos ha llegado respecto de aquello que acaba de ser expuesto por el congresista Dávner. Para no cortar la propuesta y la discusión de este tema, consulto a ver si podemos consultar al mismo tiempo algunas opiniones respecto a lo planteado por el congresista Dávner, que ha planteado la posibilidad de abocarnos como comisión al tratamiento del tema de la exportación del gas, dado que la comisión investigadora al respecto habría dejado de reunirse hace un buen tiempo y dado que hay un informe preliminar, un informe que respecto de su propio trabajo ha hecho el congresista Dávner y le propone a esa comisión hoy día la posibilidad de que esta comisión se aboque y haga el análisis correspondiente en el tiempo que tenemos en esta legislatura
dada la prioridad, la importancia del tema además. Así que pongo a consideración de los presentes para ver qué opinamos al respecto. El congresista Sarmiento. Gracias, presidente. Presidente, este tema sobre el gas verdaderamente es muy importante y creo que el congresista Dahmer ha hecho un trabajo de investigación en la cual traslada todo el estudio que ha hecho y las indagaciones que ha hecho en este informe. Este informe es tan importante y en el cual hace denuncias muy graves para el país. Yo pienso que tenemos que abocarnos a este proyecto de ley, ¿no? Y yo propongo de invitar a esta comisión al ministro de Energía y Minas, a Sinermin, a Perú Petro y también, ¿por qué no?, a la empresa que está manejando en estos momentos el gas aquí en el Perú, que tiene el contrato. Entonces, para poder, nosotros creo que en varias reuniones, conversar con ellos, hacerles las preguntas y las dudas que tenemos, ¿no? Y que nos aclaren a ver qué es lo que responden con respecto a las investigaciones que ha hecho el congresista Dahmer y otras inquietudes que se tienen también. Entonces, ante eso, yo le solicitaría que efectivamente se aboque esta comisión a poder lograr tener un dictamen de este proyecto en el tiempo más corto, señor presidente, pero siempre y cuando vengan las entidades correspondientes. Gracias. Muy bien, se ha propuesto, tal vez hay alguien más que quiera tomar la palabra al respecto. ¿Congresista Mantilla? Ya. Muy bien, se ha propuesto entonces por parte del congresista Sarmiento la posibilidad de complementar este informe con una invitación al ministro de Energía y Minas, a Perú Petro y a todas las entidades que tengan que ver para complementar esta información, pedirles que puedan darnos sus propias apreciaciones y al mismo tiempo proceder a un pronto dictamen del proyecto que tiene que ver con el tema. Esto sin detrimento de estar sujetos a la decisión del Pleno del Congreso, que ha determinado en algún momento el trabajo de esta comisión investigadora, cuyo destino está pendiente de ser decidido igualmente. Congresista Manuel Dahmer. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con la propuesta que se ha hecho. Yo quisiera precisar lo siguiente. Lo que yo he presentado es la parte de la información general. La parte procesal, delictiva, eso en la comisión investigadora tendría que contrastarse con los que están denunciados. Eso no se ha producido. Por lo tanto, en la comisión investigadora ese capítulo no se ha hecho. Lo que he hecho yo es pedido información y con la información yo he hecho mi investigación, pero es como si lo hubiera recibido aparte la documentación y lo hubiera hecho. No hay ningún contraste de investigativo que sí tiene carácter reservado. Esos contrastes investigativos quedan mientras la comisión termine de evacuar su informe. Aquí esa parte de contrastes no ha habido porque no ha habido ninguna contrastación con nadie. Simplemente ha habido la información que ha llegado y que es información pública. Entonces, yo creo que puede ser compartida, pues en ese sentido la estoy compartiendo. No habría ninguna incompatibilidad. Muy bien, no habiendo incompatibilidades respecto a las decisiones pleno en relación a la comisión investigadora, y siendo que ha sido propuesto la necesidad de priorizar el tema, consulto a los presentes para ver si cumplimos con este pedido de invitar a todos los representantes de las instituciones que tienen que ver con el tema para consultar y para recibir los informes correspondientes y al mismo tiempo proceder al dictamen correspondiente del proyecto al que hace referencia este informe. Quienes estén de acuerdo con que este tema sea tratado con prioridad en una próxima reunión, sírvanse levantar el brazo. Bien, por unanimidad. Gracias. Congresista Manuel Dahmer. Quiero dejar constancia que para ayuda de los congresistas en esta materia dejo la información que he presentado ahora en PowerPoint y también el documento que es mi documento personal, que resume no, como digo, la parte investigativa de contrastación de hechos, sino los hechos que yo he podido analizar y recoger en el trabajo previo, que le sirva también para que se distribuya a todos los congresistas. Gracias, congresista Dahmer. Está a disposición, por tanto, toda la información personal y el informe que ha sido presentado a la comisión igualmente, que vamos a alcanzarles inmediatamente después de esta reunión.
Consulto a ustedes la aprobación del acta de la 14ª sesión ordinaria llevada a cabo el 5 de abril 2017. A mano alzada, si tienen por unanimidad, gracias. Pasamos a la estación despacho. Se ha repartido conjuntamente con la agenda los cuadros de ingreso y salida de los documentos de la comisión del 1 al 12 de abril 2017. Estos documentos se encuentran a disposición de todos los señores congresistas que así lo requieran. Debo informar igualmente que ayer hemos recibido la confirmación de la asistencia de la señora Tessy Torres, presidente del Consejo Directivo de OEFA, quien viene para informar respecto de la situación ambiental en los lotes petroleros de la selva noreste, por lo que si no hay oposición ampliaríamos la agenda para recibir este informe. De otro lado, estaba dentro de los informes a ser presentados el hecho de que el congresista Manuel Dávner hubiera presentado a través del oficio 202 el informe que acaba de ser explicitado. Finalmente, debo informar a ustedes que en la fecha hemos recibido comunicación del congresista Giancarlo Yuyes, autor del proyecto 1174, que es materia de uno de los predictámenes agendados para la presente sesión. El colega Yuyes solicita sustentar su iniciativa en la próxima sesión, por lo que acogiendo su solicitud respaldada por lo señalado en el artículo 70 del reglamento del Congreso, programaremos la presentación del dictamen de los proyectos 621 y 1174 para la próxima sesión. Pasamos a la sección informes. Si tuvieran algún informe, señores congresistas, congresista Manuel o Freddy Sarmiento. Gracias, presidente. Informar que en la semana que he estado en Piura, acercado a la población de Miramar Vichayal, que en estos momentos casi están aislados. Y en esta zona de Miramar y Vichayal está el lote 2, el lote 2 que lo tiene Graña y Montero. Y verdaderamente, como si ustedes conocen, Miramar es vamos a decir, es un pueblito muy pobre en este momento y vive exclusivamente de lo que es la agricultura. La agricultura, con la salida y el borde del río en esa zona del Chira, ha negado todos sus campos y han perdido todos sus cultivos. Ante esto, la indolencia de Graña y Montero verdaderamente es impresionante. No se han acercado para nada a la población, para nada. Y aún la población se queja de que en estos momentos ya Graña y Montero tiene casi 2 años y no llegan a un arreglo para ver cuáles son las realidades que le toca a la población y a la comunidad. Entonces, eso verdaderamente es un problema que tienen en estos momentos, porque Graña y Montero les ha contestado, según ellos, nosotros no lo hemos corroborado, de que les ha dicho de que Graña y Montero no les va a dar un sol a nadie. Una prepotencia que verdaderamente llama la atención de que por qué los organismos que tienen que controlar que se cumplan los contratos no se esté haciendo en este sector que está pasando emergencias. Para poder llegar a Miramar tengo que subir en bote, ¿no? O sea, llegar al borde del río, por la defensa del río, al frente de Miramar, subirse a un bote, remar para poder cruzar al otro lado, para poder conversar con la población. Eso verdaderamente, y está en la zona, está Olympic también, y está Graña y Montero. Y ninguna de las dos compañías en las cuales hay en esa zona 300 pozos petroleros. 300 pozos, son pequeños, pero son 300 pozos. Y verdaderamente ninguna de estas empresas que deberían haber colaborado y haber verdaderamente haberse puesto la mano en el pecho de lo que está sucediendo con esa población, debería verdaderamente haberse acercado y haber ayudado. Pero ni uno, y que por ley le corresponde haber negociado con la población, tampoco lo ha hecho, señor presidente, porque está en el estudio de impacto ambiental, ¿no? Cosa que tampoco han hecho como estudio de impacto ambiental al verse cumplido el contrato anteriormente, que lo tenía en esa zona, lo tenía Pluspetrol, ¿no? Se cumplió, ellos ganaron la buena pro
de la concesión por 30 años más, pero no han hecho estudio de impacto ambiental y no hay acuerdo con la población. Entonces, ese abandono, señor presidente, quisiera que verdaderamente ver y trasladar que la comisión haga un voto de conciencia y llamar, no sé, a quién tiene esto, Perú Petro, ¿no? Tiene la responsabilidad de este tema y que venga a explicarnos por qué ya una empresa que tiene 2 años, por qué no ha hecho el nuevo estudio de impacto ambiental y por qué en estos momentos no llega a un arreglo con las comunidades de la zona. Yo sé que la parte humana, que es por parte de la empresa que debió haber llegado a esa zona, debió llegar por mutuo propio, pero eso no es exigible. Pero siquiera tocarle el corazón a estas empresas para que sean mucho más susceptibles con la población y que puedan haberla apoyado de alguna forma. Gracias, congresista Sarmiento. Respecto del tema medioambiental va a estar OEFA, podemos complementar sus preocupaciones en el momento en que esté la representante de OEFA, y en el caso de las regalías, Perú Petro estaría pronto, así que vamos a tener la oportunidad de conversar con ellos. Pero si hay algún tema adicional, podemos coordinar para hacer la comunicación correspondiente, mostrando la preocupación suya y la de esta comisión alrededor del tema. El congresista Manuel Damner sobre el tema. Sí, me parece sumamente preocupante y claro lo que dice el congresista, más aún cuando el gobierno acaba de anunciar un plan de reconstrucción con cambio que deja en suspenso casi toda la legislación peruana y que además permite un sistema de obras por terrenos, y como no acude al CEPLAN ni a un plan de desarrollo público, es el plan de desarrollo de los privados lo que va a marcar el uso de los terrenos, lo que va a definir qué se canjea y qué no se canjea. Y es justamente esa la circunstancia. En ese caso se habla de regalías, se habla de obligaciones, pero también de terrenos. Creo que es si está pasando eso a una pequeña escala en una zona, yo quería solamente hacer notar que lo grave que sería si eso se convierte en una ley nacional para que ocurra en todo el país. Muy bien. Estamos en la estación informe. Si algún congresista más tiene algún informe que realizar, damos la bienvenida al congresista Arana. Pasamos a la sección pedidos. Congresista Arana. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, colegas. Presidente, yo quisiera hacer el pedido de que esta comisión invite en la brevedad del plazo al doctor Javier Fernández Concha, viceministro de Gobernanza Territorial. En principio porque este viceministro acaba de hacer un conjunto de declaraciones hace pocos días, en términos públicos, con el diseño de una política vinculada a gobernanza territorial, a inversiones en el país y a gestión de conflictos. Y se ha tomado la ligereza de expresar que, según su viceministerio, no habría la conflictividad socioambiental que la Defensoría viene documentando desde hace más de 15 años, lo cual llama severamente la atención en la medida en que como todos sabemos, la conflictividad social en el Perú está vinculada a un sector tan importante para el país como la minería. Y que este viceministro considere que todo el mapeo, la metodología, el seguimiento, el monitoreo de conflictos que se vienen haciendo en el país y que permiten prevenir situaciones de conflictividad mayor en un sector básicamente económico como es la minería, la verdad es que solo anuncia más problemas. Y entonces sería muy importante, presidente, que el viceministro sea citado a explicar de dónde basa su nueva metodología, por qué discrepa básicamente con los aportes que viene haciendo la Defensoría, cómo piensa manejar esa conflictividad, porque lo menos que podría ocurrir es que un viceministro desavisado o con conflictos de intereses a toda vista observables, finalmente termine generando conflictos mayores en un sector en el que esta comisión precisamente quisiéramos que las cosas pudieran mejorar. Gracias, presidente. Congresista Arana,
¿Está solicitando concretamente que el viceministro del Ordenamiento Territorial pueda venir o el presidente del Consejo de Ministros? No, que sea convocado el viceministro Javier Fernández Concha, el viceministro de Gobernanza Territorial, presidente, que sea él mismo convocado a esta comisión para la siguiente reunión. Muy bien, si no hay oposición, vamos a hacer la correspondiente convocatoria para explicarnos los temas que usted ha señalado. Congresista Aramayo, disculpe. Saludando al congresista Arana. Presidente, buenas tardes y saludando a los miembros de la comisión. Tengo entendido que para esta fecha había sido convocada la ministra del Ambiente para que haga referencia al tema de los estándares de calidad ambiental, los SECAS. Esto tiene que ser enfocado desde una perspectiva. Nosotros hemos estado en un proceso, nosotros como Estado, hemos estado en un proceso de venta de la refinería de Talara que tiene una particularidad y que aprobó el Congreso de la República en el primer proyecto de ley, que era que se venda funcionando los activos para no cortar los temas de beneficios laborales, por ejemplo, respecto a sus trabajadores. Cuando el Grupo Gran Minería convoca a la ministra Galarza a este grupo de trabajo, que también es DOERRAM, cuando convocamos al grupo de trabajo, la ministra hizo un anuncio interesante y a la vez preocupante, porque dijo de que los estándares de calidad ambiental en las zonas protegidas, tanto Hilo como el ámbito de DOERRAM, estaban siendo, en la Oroya, estaban siendo no flexibilizados, sino aterrizados de tal manera que se pudieran implementar. Entonces, respecto a eso, había una pregunta casi natural. Si el anterior operador no pudo cumplir los estándares que el Estado había establecido, ¿no habría un tema legal en perjuicio del Estado si ahora se aterriza el tema por debajo de lo que antes exigió? Era la primera pregunta. Y la segunda es que el plazo tenía que haber concluido al 31 de marzo del mes pasado. Entonces, ¿cómo puede ser que en pleno proceso de venta, de subasta, se estén revisando los SECAS a través de una comisión implementada para este fin desde octubre del año pasado? Señor presidente, mi pedido va en el siguiente sentido: que la ministra Galarza nos informe los resultados de la comisión que para este propósito se ha instalado, que son los estándares ambientales. ¿Cómo va ese tema? Y finalmente, si es que no habría un tema legal en agravio del Estado de flexibilizarlos en pleno proceso. En ese sentido también, que el ministro Tamayo nos informe a esta comisión cómo ha ido el proceso de subasta. Gracias. Gracias, congresista Aramayo. Solo para mencionar, como usted misma lo ha referido, la ministra del Ambiente había sido invitada para esta reunión, pero por razones que explica en la comunicación que se nos ha enviado, dice que hace de nuestro conocimiento que la fecha y la hora de la sesión de la comisión se cruzaba con la sesión programada del Consejo de Ministros, por lo que en esta oportunidad no podrá asistir en la sesión de la Comisión de Energía. Pero ha mostrado su voluntad y vocación para estar en esta sesión. Pasa que los miércoles coincide con las sesiones de Consejo de Ministros. Vamos a ver de pedirle que cambie la reunión del Consejo de Ministros, ¿verdad? Bueno, pero el primero va a estar en la comisión. Bueno. Vamos a coordinar para que esté ella, lo cual muestra nuestra preocupación por el tema de los estándares medioambientales. Es cierto, tiene implicancias con lo que ha pasado con DOERRAM, con la Oroya, tendrá implicancias en el futuro. Esas fueron parte de las razones por las cuales decidimos invitar inmediatamente a la ministra. Vamos a hacer lo posible porque esté en una próxima reunión, a efectos de que pueda explicarnos no solamente los avances de la comunicación o de la comisión preparada para este efecto, sino también de las implicancias que pueda tener en el futuro con el medio ambiente, los estándares, las inversiones, y claro, habría que compatibilizar con un informe del ministro
para que nos diga cómo así ellos convocaron a la subasta sin que estos estándares fueran enunciados antes, sabiendo que, estando pendiente el anuncio de estos estándares, era poco probable que interesados inversionistas pudieran presentarse para la subasta correspondiente. ¿Cuáles son las implicancias? Pues este es un tema sumamente importante. Esto, entre otras cosas, nos hace pensar que la comisión, que se ha visto intermediada por un pleno la semana pasada e inclusive hoy día, tendrá que prever algunas sesiones extraordinarias porque se nos vienen acumulando los temas. Si pudiéramos sugerir algún día más para poder programar la siguiente semana, porque tenemos la siguiente semana que es la semana de representación y ya nos van a quedar pocas. Y hay muchos temas por tratar y, bueno, consulto a ustedes la posibilidad de algunas sesiones extraordinarias. Si pudiéramos sugerir algún día, martes en la mañana. Sí, martes en la mañana como extraordinaria. Muy bien. Si no hay oposición, lo tomamos, congresista. No. Ok. Entonces, fijamos eventualmente los martes como fecha de sesiones extraordinarias para tratar los temas pendientes que tenemos. Gracias. ¿Qué más tenemos? ¿Alguien más que tenga pedidos? Congresista Sergio Dávila, antes, por favor. Sí, presidente. Bueno, para complementar la situación de la congresista Aramayo respecto a la no participación de la ministra, lamentablemente, congresista, cae miércoles el Consejo de Ministros. Como dice el presidente, tenemos que adecuarnos, yo creo, para el día martes. El día martes próximo, subsiguiente, creo que podemos hacerlo. Presidente, yo creo que es importante la participación de la ministra de Medio Ambiente para ver los temas de estándares medioambientales, pero también es importante aprovechar que ella viene o su equipo técnico para invitar, porque hoy día en la mañana tuve la oportunidad de visitar al nuevo director de formalización minera, Máximo Gallo, una persona muy importante para nosotros porque conoce el tema muy bien, creo que nos va a ayudar muchísimo y me gustaría aprovechar para poder invitarlo también a él, para ver los temas de formalización minera, cómo están, cuánto se han avanzado, tenemos algún tipo de reglamentación que ya de acuerdo al decreto 1336, de acuerdo a los aspectos de reglamentación ya se vencieron, que es el 7 de marzo, he conversado con él, me dice que está trabajando muy arduamente para poder lograr esta reglamentación, los plazos se le han vencido, pero va a trabajar dentro de un mes aproximadamente porque está haciendo todo un levantamiento, todo un planeamiento a nivel nacional y a nivel de todas las zonas mineras, presidente, para ponerse al día en todo ese tema de reglamentación. Y es más, ¿por qué quiero invitarlo? No es porque quiera fiscalizarlo, al contrario. Nosotros como comisión creo que tenemos un rol y un papel muy importante que jugar y de acuerdo a lo que he conversado yo con él, los decretos que se han aprobado en tema de formalización tienen algunas debilidades y esas debilidades tenemos que revisarlas. Y para eso es que tendría que venir él también para ver sus avances y para ver cuáles son sus debilidades y qué es lo que nosotros como comisión tenemos que plantear para poder ayudar en el camino, porque de acuerdo a lo que hemos visto y de acuerdo a lo establecido en los decretos que tenemos, estaríamos formalizando, de repente lograr formalizar un 10 o 12% del universo, del 100%. ¿Por qué? Porque hay deficiencias en los decretos, en las reglamentaciones. Entonces, pido, presidente, para que se le pueda invitar conjuntamente, de repente, teniendo a la ministra, cosa que podemos manejar dos temas importantes, como es la parte medioambiental y estándares, ¿no?, y la calidad medioambiental y la parte de formalización minera. Muy bien. Si invitamos al ministro para ver el tema de los ECAS, podríamos tocar al mismo tiempo, conjuntamente, el director de formalización minera, el tema. Consulto si esta reunión podríamos hacerla el martes para empezar con el tema de los ECAS. Vamos a consultar a ver con la ministra inmediatamente a ver si puede estar el martes y podemos dar lugar a este tratamiento porque resulta que esta semana próxima que ha sido programada como semana de representación está intermediada por el lunes que hay una sesión de pleno para recibir el informe del primer ministro que está presentando el proyecto de ley de la reconstrucción nacional. Entonces, si eso ocurre el lunes, consulto a ver si es posible hacer el martes a primera hora esta reunión. ¿No? Difícil. Muy bien, entonces lo dejamos para la subsiguiente.
Muy bien, no consulto más. ¿Alguien más tiene algún pedido? Presidente. Congresista Arana. Gracias, presidente. Presidente, para recordarle el pedido que le hicieran los miembros del sindicato de Cerro Verde, en el sentido de que pudiera hacerse una sesión descentralizada de la comisión en Arequipa. En ese sentido, quisiera también hacer mío el pedido que han hecho los trabajadores y se lo hicieron también verbalmente a usted, de que la comisión pudiera considerar una audiencia descentralizada para mirar los temas de seguridad industrial, derechos laborales, inversiones mineras en la región Arequipa. Gracias, presidente. Congresista Arana, debo decirle que en el deseo y en el ánimo de poder hacerlo concertadamente con los congresistas de Arequipa, en este caso habíamos programado una reunión inicial para el mes pasado, inclusive, pero se extendió el tema de la representación, de la semana de representación por los desastres en el norte y no pudo ser realizada. Hemos quedado, tal vez la congresista Arana nos pudiera dar una fecha, estamos concertando la fecha, ahora mayo, perdón, podamos concertar ahora para ver cuándo podemos hacer. Inicialmente habíamos dicho el 12 de mayo, pero el 12 de mayo no sé si coincide con el Día de la Madre. No, el 12 de mayo no podría, pero el 19 tampoco. Podríamos fijar ya una fecha. El 26 tiene que ser, 26 de mayo. 26 de mayo es una buena fecha, congresista de mayo. De mayo. 19 puede ser. Puede ser sábado. 26. 26 de mayo, congresista Arana, para que lo tomemos en consideración en Arequipa. Congresista Aramayo, ahora sí, después usted. Seré la señora de Arana, tanto que me ha dicho usted. Es un tema que... Presidente. ¿Qué pasa? Perdón. Vuelvo a las filas, eso es imposible. Yo quería, presidente, comentar lo siguiente. Cuando decía el congresista Dávila que se había reunido con el nuevo secretario de formalización minera, director general de formalización minera, yo dije, hay otro, pero no, sigue siendo el mismo, entonces no es tan nuevo, porque el señor Máximo Gallo está ya más de un mes y nosotros hemos viajado a La Rinconada. La Rinconada es el centro minero más emblemático informal que existe en el país, a 5.100 metros sobre el nivel del mar, en el centro poblado de Nanea, en Puno, al norte del departamento de Puno. Y en esa fecha, señor presidente, con Máximo Gallo, dijimos que teníamos que revisar la reglamentación de los decretos legislativos que simplifican el proceso de formalización minera. Pero el señor Máximo Gallo parece que es gallo, pero no tiene palabra, porque él dijo que iba a recibir a las asociaciones que desde el sur del país han venido. Se ha reunido con 2, pero no con todas. Déjeme decirle que no se ha reunido con todas y no con las que firmó un acta y un compromiso, un acuerdo, porque no viajé sola, viajé con la congresista Sonia Echevarría presente acá, hicimos un viaje maratónico a Puno y él se comprometió con un documento y no lo ha hecho. Entonces, ¿cuál sería el objetivo? Y yo sí planteo que sean reuniones independientes. Una cosa es que venga la ministra, que hablemos de los estándares de calidad ambiental, creo que tenemos una agenda con la ministra, y en el extremo de la formalización minera y los decretos que se han dado con la delegación de facultades y que tiene que ver con la simplificación al proceso, es otro tema. Lo podemos ver con el viceministro Labó, a quien pido se invite, y con el director general de formalización minera, porque ellos van a hacer un reglamento de formalización, pero ese reglamento tiene que ir aterrizado a lo que puede materialmente acceder un minero que está en vías de formalización. No hablo de ilegal, porque hay algunos que declaran y dicen que la ilegalidad y la informalidad es lo mismo, y no es así, son cosas totalmente distintas. Entonces yo quiero pedir, presidente, que en reunión aparte se vea el tema de la formalización con el ministro Lavo y el director general de formalización minera, en respeto a los acuerdos que se suscribe con el Congreso de la República y los dirigentes mineros. O sea, uno no firma un acta y el acta después la archiva. Y yo quiero desde
acá expresar mi malestar, porque este señor Gallo se le ha mandado documentos reiterativos en este sentido que no ha tenido la capacidad de poder implementar. Gracias, presidente. Solo una consulta, acogiendo reiteradamente el pedido de invitar a los responsables del proceso de formalización minera. ¿Está en ciernes aún el tratamiento y el destino que pueda darle a estos decretos legislativos comprometidos con el proceso de formalización la Comisión de Constitución del Congreso? Pero sin detrimento de ello, vamos a invitar a los representantes para tratar en la comisión y hacer las sugerencias que correspondan. Estamos en la sección pedidos, muy brevemente, nos lo estamos entendiendo, el congresista Mantilla y luego el congresista Juan Carlos del Águila. Bueno, sí, señor presidente. Ya que el colega Sergio Dávila ha pedido que se invite al jefe de formalización minera, al señor Gallo, yo creo que para escuchar ambas partes no solo sería conveniente invitarlo a él, sino también a los dirigentes de los mineros informales, para que ellos puedan dar a conocer a la comisión sus puntos de vista en presencia del mismo funcionario, ¿no? De tal manera de que si que el funcionario propone algún tipo de reformas o correcciones o mejoras a la normatividad vigente, por lo menos se tengan en cuenta lo que van a decir los dirigentes mineros, porque de lo contrario vamos a llegar a lo mismo que ocurrió en la gestión anterior, que se hizo todos los esfuerzos y fracasó completamente todo el proceso de formalización. En ese sentido, el pedido mío es de que se invite también a los dirigentes para que estén aquí en la comisión y expresen su punto de vista. Muy bien. Creo que no hay oposición para que puedan estar presentes, así que organizaremos y promoveremos la presencia de también ellos para hacer una reunión integral. Congresista Juan Carlos del Águila. Gracias, presidente. En el entendido que la ministra del Ambiente estará próximamente en esta comisión, quisiera pedir, por favor, se agregue dentro de la consulta a efectuarle a ella y su exposición respecto de un estado de situación, de un proyecto de interconexión eléctrica de Iquitos al Sistema Nacional, cuyo estudio de impacto ambiental presentado por la empresa operadora se encuentra actualmente en dicho ministerio. Quisiera, por favor, que se incluya entonces el pedido para que la ministra informe respecto de esa situación. Muy bien, así lo haremos, congresista. Ahora sí pasamos a orden del día, ¿o hay algún otro pedido? Congresista Moisés Guía. Gracias, presidente. Quiero también pedir, presidente, que la próxima podamos agendar a los que viven en el distrito de Guayguay, Andaichagua, a la mina Andaichagua de la Volcán, porque ya esa mina está colapsando. Ya la laguna está llegando a 50 metros de los sitios donde viven los ciudadanos y está todo involucrado, aspecto de relaves y toda la parte química, y es inhumano estar ahí, y han venido los señores en una forma ya desesperada, el alcalde y todos los que trabajan y viven en la zona, a que puedan tener una audiencia con nuestra comisión. Yo le pediría que en la próxima se pueda agendar a la mina Andaichagua. Congresista Moisés Pianto, así lo haremos, y sin detrimento de que pueda ser así, hoy día estará en unos instantes más la representante de OEFA, a quien podremos plantearle igualmente el tema. Sobre el tema, presidente, ha ido OEFA, ha ido Ministerio del Ambiente, Minas, pero no hay solución. Bueno, que nos informe y a ver qué hacemos luego. Gracias. Muy bien, pasamos ahora sí congresista Yesenia Ponce. Buenas tardes, presidente, buenas tardes, colegas. Más que todo, ya que se está hablando para invitar al director de formalización minera y que nos venga a informar, el 18 de enero hice un foro donde invitamos a todos los mineros informales de todo el país. Alrededor de 400 mineros llegaron al foro que hice el día 18 y se mandó la invitación a todos los congresistas, a todos, inclusivamente el presidente, todos los congresistas de acá de la comisión y los que son del grupo de trabajo, del cual en ese entonces todavía estaba el viceministro Chino. Planteamos el decreto que salió en ese momento, que está hasta ahora vigente, le hicimos saber, ellos dieron su preocupación y es bueno ahora que venga y que nos diga hasta la fecha cuántos se han formalizado,
¿Qué avances ha tenido? Porque hay muchos que sacaron cita con él para que puedan tener reuniones y sería muy bueno que nos explique claramente qué ha hecho hasta la fecha. ¿Qué resultados tenemos? Eso quería yo acotar, señor presidente. Muy bien. Cuando tengamos a los funcionarios correspondientes para tratar el tema de formalización minera, será oportunidad para plantearle todos estos temas, preguntarle los avances correspondientes y será oportunidad también para reiterar los acuerdos de este foro llevado adelante el 18 de enero. Vamos a pasar a la orden del día. Tenemos el predictamen favorable recaído en el proyecto de ley 703-2016 que propone la ley de simplificación administrativa y promoción de la inversión minera. Señores congresistas, en la última sesión se sustentó el presente proyecto. En esta sesión iniciaremos el debate, para lo cual brevemente presentaremos los alcances del dictamen propuesto por la comisión. Ruego a nuestra representante técnica pueda hacer la presentación brevemente acerca del dictamen. Buenas tardes, señores y señoras congresistas. Como señala el presidente, y por encargo de él, voy a pasar a explicar brevemente los principales alcances del proyecto de dictamen del proyecto de ley, valga la redundancia, 703-2016, que propone la Ley de Simplificación Administrativa y Promoción de la Inversión Minera. Dicha iniciativa es de autoría de la señora congresista. Le ruego acercarse más al micro, doctora. Como le señalaba, la iniciativa es de autoría de la congresista Alejandra Amayo y fue sustentado en la sesión precedente. El proyecto de ley 703 ingresó a esta comisión el 1 de diciembre de 2016. Fue dictaminado por la Comisión de Descentralización con fecha 19 de diciembre y en esa misma oportunidad dispensado de dictamen de esta comisión. Posteriormente, por acuerdo del Pleno del Congreso, retornó a esta Comisión de Energía y Minas a fin de que sea dictaminado, lo cual se está presentando en esta oportunidad el proyecto de dictamen. El proyecto ha recibido las opiniones del Ministerio de Energía y Minas y del Ministerio de Economía y Finanzas. El Ministerio de Energía y Minas señala, entre otras razones, que las medidas planteadas por la iniciativa ya han sido incorporadas de una u otra manera o se encuentran dentro del proceso de interoperabilidad entre entidades dispuestos por los recientes decretos legislativos aprobados por el Poder Ejecutivo. Por su parte, el Ministerio de Economía y Finanzas manifiesta que el equipo especializado de seguimiento de la inversión del MEF hace monitoreo de los proyectos de inversión pública o público-privada, debiendo mantenerse en esta instancia tal función. Cabe acotar que este equipo fundamentalmente se encarga de hacer seguimiento a proyectos obviamente ya en curso, no a proyectos nuevos todavía, y básicamente focalizado en el tema de proyectos de inversión pública, en obras de infraestructura. Situación de la minería. En septiembre de 2016, en la oportunidad que el ministro estuvo en esta comisión y presentó su primer informe, él señaló que la contribución del sector minero, pese a que se había avanzado ya en lo que es la diversificación de la economía, todavía seguía representando una contribución al Producto Bruto Interno del orden del 10%. O sea, es un sector que definitivamente es estratégico para el país. Sobre este particular quisiera traer a colación una nota que ha aparecido hoy en la prensa en la que se da cuenta de una declaración del viceministro Lavó, quien señala que es meta del ministerio que al 2021 se pueda concretar inversiones mineras por el orden de 37.000 millones de dólares. Y para ello él identifica un conjunto de condiciones que se deberían dar a su juicio y que el país debería presentar. Entre otras, señala que ya están trabajando en el proceso de reducción de trámites y procesos, así como en la actualización normativa, a fin de propiciar un entorno social adecuado para las inversiones mineras. Otra de los temas que señaló el ministro en septiembre del año pasado era que para el sector representaba todo un reto poder lograr revertir de alguna manera la situación provocada por las menores cotizaciones internacionales de los minerales, situación que de una u otra manera se está viendo revertida fundamentalmente en el tema del cobre en estos meses. Y esto porque tal situación implica una reducción en los ingresos para los gobiernos regionales y locales que son transferidos a ellos como concepto de canon o regalías, y que están muy lejanos a los ingresos que percibían estos gobiernos subnacionales en la época de cotizaciones altas. Para ello también se señaló en esa ocasión que
se demandaba una acción mayor por parte del Poder Ejecutivo y obviamente también de este Poder Legislativo, parte de las cuales se han canalizado a través de los decretos legislativos aprobados al amparo de la Ley 30.506. En lo que corresponde puntualmente al tema de simplificación de procedimientos, el decreto legislativo 1310, que ya ha sido dictaminado por la Comisión de Constitución y del cual ya se ha dado cuenta al Pleno del Congreso, dispone que las entidades del Poder Ejecutivo deben realizar un análisis de calidad regulatoria de todas las disposiciones normativas de alcance general, a excepción de las contenidas en leyes o normas con rango legal. Disposiciones que se van a analizar, que son aquellas que establecen procedimientos administrativos con el fin de identificar, reducir o eliminar aquellos que resulten innecesarios, injustificados, desproporcionados, redundantes o que no se encuentren adecuados a la Ley del Procedimiento Administrativo General o a las normas de rango legal que lo sustenten. Esta norma, el Decreto Legislativo 310, publicada después de la aprobación del dictamen del proyecto de ley por la Comisión de Descentralización, ha dispuesto también que la evaluación de todos los procedimientos se efectúe en un plazo que vence en diciembre de 2018. Se busca también priorizar aquellos procedimientos que puedan contribuir a dar un impulso mayor a la inversión en minería, y para eso se propone en el predictamen que se pone a su consideración que se reduzca el tiempo de revisión, que no, en este caso no se sigue el mismo plazo que para la totalidad de los cerca de 2.000 procedimientos administrativos que se van a revisar, sino que en el caso puntual de los procedimientos mineros se señale un plazo que en principio se propone ser el 31 de diciembre de este año. Cabe precisar además que el texto sustitutorio que propone la Comisión para el debate pone a consideración, deja en claro, que no se está eliminando sin evaluación procedimientos ni se está afectando los derechos de terceros. Tampoco atenta contra la atención de las certificaciones ambientales y esto se está dejando, como repito, expresamente señalado en la fórmula legal. El centro, digamos, el punto focal de la iniciativa es el tema de la ventanilla única. El proyecto en ese sentido está proponiendo la creación de una ventanilla única que organice la atención a los inversores mineros. Es una medida que ya tiene antecedentes legislativos, incluso en el propio sector. Ya se ha creado una ventanilla minera para el tema de formalización minera, por ejemplo, y existe además un conjunto de disposiciones que se han dictado para viabilizar su implementación. O sea, no es un tema novedoso que vaya a implicar un demasiado esfuerzo ni en el sector de la administración pública. Si bien, no obstante, ya hay un marco legal que dispone esta interoperabilidad y creación de ventanillas únicas, estas normas aún no han sido reglamentadas. Y esto lo dejó claramente también acotado la autora de la iniciativa en la sesión pasada cuando hizo exposición de los alcances de su proyecto. El predictamen señala un conjunto de normas que apuntalan este proceso, que como se señala, crean un marco legal de manera genérica, pero que no resuelven puntualmente el tema para el inversor minero, lo cual justifica, consideramos, la intervención del legislador para cubrir esta deficiencia. Asimismo, la ventanilla única propuesta es un canal de intervención multisectorial que involucra a gobiernos subnacionales, razón que motiva, además, que su aprobación se pueda hacer por ley, considerando además que este tipo de instrumento tiene una vocación de permanencia y de generalidad. Sobre el particular queremos hacer referencia a los antecedentes más relevantes en la implementación de este tipo de mecanismo. Las ventanillas únicas, por ejemplo, de comercio exterior, de turismo y de certificaciones ambientales, como ya he dado cuenta, han sido todas creadas por ley. El referente de repente más que nos puede ayudar más a entender la necesidad de que este mecanismo se cree por ley es el de la ventanilla única de comercio exterior, que si bien se aprobó por decreto supremo, después se vio la necesidad y esta norma se elevó a rango de ley. En el caso puntual que se analiza, la ventanilla única de minería no supone, y así se señala también expresamente, supresión o modificación de funciones de las entidades involucradas. En cuanto a los derechos y principios propuestos en la iniciativa, el dictamen ha optado
por una fórmula de remisión a la Ley 27444, la cual también ha sido modificada recientemente por los decretos legislativos, toda vez que estas últimas disposiciones modifican dicha ley y han incorporado actualizaciones en los principios que regulan los procedimientos administrativos y que garantizan el ejercicio de los mismos por los administrados. Finalmente, debemos hacer referencia que respecto a los principios propuestos de certeza, simplicidad, publicidad, uniformidad y eficiencia, estos de una u otra manera ya se encuentran contenidos en el texto único ordenado de la Ley General de Minería, razón por la cual no se los ha incluido, salvo opinión diferente, en el texto único, en el texto sustitutorio, que se propone esta tarde. Gracias. Gracias, doctora Marilena. Se ofrece el uso de la palabra, congresista Aramayo. Gracias, presidente. Yo quería agradecer a la doctora María Elena la lectura del texto sustitutorio que ha propuesto la comisión. Sin embargo, me veo en la obligación, entiendo yo por un tema lejano a su buena voluntad, se han omitido dos temas sustantivos que quiero precisar respecto a la exposición que bien informa hice en pasada sesión. Lo que dice el Ministerio de Energía y Minas, 2 meses después de los oficios que se le cursan, es que el proyecto de ley es innecesario porque está ya regulado y cita el decreto legislativo 1211, que aprueba medidas de fortalecimiento e implementación de servicios públicos integrados a través de ventanillas únicas e intercambio de información entre entidades públicas. Sin embargo, esta aseveración, presidente, no es exacta, por cuanto regula la integración de los servicios y procedimientos a través del Estado, a través de la implementación de ventanillas únicas de carácter general. No se refiere, el documento que manda el Ministerio dice esto ya está regulado, pero eso es un tema general, no se refiere en nada para aquellas ventanillas destinadas para los fines propios de la minería. Es la primera diferencia. La segunda, el Poder Ejecutivo, desde la dación del decreto legislativo 211, que data del 23 de septiembre del año 2015, o sea, estamos 2017, no se ha preocupado en desarrollar el reglamento de dicha norma. O sea, tú tienes el espíritu de la ley, pero no tienes el reglamento. Si no hay reglamento, no funciona. Y todavía dice, no hay necesidad de hacer tal cosa. Entonces, a mí me parece de que aquí se pretende sorprender a esta comisión. Ahora, me voy a abocar yo agradecería si pueden distribuir el texto sustitutorio que he preparado al texto sustitutorio de la comisión, con críticas absolutamente técnicas, ¿no? O sea, el predictamen presentado por la Comisión de Energía y Minas, presidente, está desvirtuando en esencia el proyecto de mi autoría. La Comisión de Energía y Minas está desarrollando un texto en función a una ventanilla única de minería, a cargo del Ministerio de Energía y Minas, dejando de lado aspectos sustanciales que sí abordó el proyecto de ley inicialmente presentado. El proyecto de ley inicialmente presentado por la suscrita propuso normativamente desarrollar la simplificación de procesos administrativos en el ámbito minero. ¿Con qué propósito? Facilitar la implementación y la ejecución de proyectos mineros. Si usted se da cuenta, presidente, lo sustancial, la esencia de esta propuesta radica en que tal simplificación administrativa va a servir para viabilizar la ventanilla única. Pero el objetivo no es la ventanilla única. La ventanilla única es el procedimiento. Hoy han entendido de una manera absolutamente simplista el espíritu del proyecto. La Comisión de Energía y Minas, con este predictamen presentado en un texto sustitutorio, invierte la finalidad de la propuesta inicialmente planteada, es decir, a partir de la creación de la ventanilla única de minería, se busca simplificar los procedimientos administrativos mineros. Es decir, estamos pasando de lo accesorio y de lo de mero trámite, simplificar procedimientos que finalmente es lo sustancial. Yo no sé si algunos de ustedes estuvieron presentes, colegas congresistas, en la exposición pasada que se hizo. Cuando se hizo la exposición pasada se enumeró perdón, no sé si me puede facilitar un vasito de agua.
un número de procedimientos que tenían 6 meses, 7 meses, 4 meses, 5 meses. En este proyecto texto de sustitutorio tú ingresas, pero los procedimientos siguen tal cual. Esa no era la idea, ni es la idea del proyecto inicial. La Comisión de Energía y Minas, con este predictamen de este texto sustitutorio, omite la delegación de facultades de las entidades de sectores involucrados a favor del Ministerio de Energía y Minas, como lo prevé el artículo 667.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo. También, presidente, omite el derecho de los administrados a ser asistidos por las entidades para el cumplimiento de sus obligaciones. Mire usted cuántas omisiones tiene este texto sustitutorio. Estoy presentando un texto, terminaré en decir lo siguiente: este esquema de predictamen de la Comisión de Energía y Minas, en el artículo 1 está poniendo, objeto, señala como procedimiento promover la inversión minera y describe procedimientos mineros que se rigen de tal forma. En el artículo 2 habla de la susodicha ventanilla única. El artículo 3, procedimientos incluidos. Y, muchas gracias, le agradezco mucho. El artículo 4, implementación de los procedimientos. Yo les pediría, por favor, que revisen cuál es el texto sustitutorio que nosotros estamos presentando. En el artículo 1, la presente ley tiene por objeto la simplificación de procedimientos administrativos. ¿A través de qué? Por cierto, a través de la ventanilla única, relacionados con la implementación y ejecución de proyectos de inversión minera, así como promover e impulsar la inversión privada en el sector. Artículo 2, garantías de los procedimientos. El Estado garantiza que los procedimientos administrativos relacionados con la implementación y ejecución de proyectos de inversión minera respondan a los principios de certeza, simplicidad, publicidad, uniformidad y eficiencia. Asimismo, dichos procedimientos deben promover el incremento de la productividad, la innovación tecnológica, el desarrollo de capacidades laborales, el uso eficiente y sostenible del agua y el cuidado ambiental. En el artículo 3 también es un artículo diferente, presidente. Acá se había obviado los procedimientos que estoy consignando: la autorización de inicio de actividades, la autorización y desarrollo de habilitación de la construcción minera, entre otros. En la delegación de facultades también. Y yo lo que podría extenderme muchísimo más y podría ser doloroso. Pero yo lo que quisiera sugerir, presidente, agradeciendo además su buena voluntad, porque este es un proyecto de ley que está desde noviembre del año próximo pasado, presidente. Ciertamente fue exonerado. Es más, presidente, en condición de presidente de la Comisión de Descentralización, nos vamos a adherir al dictamen de esta comisión, porque esta es la comisión natural. Pero yo le quiero pedir que no se puede desnaturalizar el espíritu de un proyecto de ley, que se vuelva a los orígenes del proyecto de ley, que se trabaje con el texto sustitutorio y que quiero pedirle que con carácter de prioritario la siguiente sesión de la comisión, reuniéndose nuestros equipos técnicos, podamos llevarlo al voto ya con un dictamen articulado entre la autoría, en este caso de mi equipo técnico, y el valioso equipo técnico que tiene la Comisión de Energía y Minas, presidente. Gracias, congresista Aramayo. Este es un dictamen preliminar, se trataba de iniciar el debate, se está enriqueciendo el mismo, mantenemos el uso de la palabra para quienes quieran seguir aportando al debate de este proyecto de ley. Si no hubiera, congresista Yesenia Ponce. Señor presidente, el dictamen de la Comisión de Energía y Minas no se recoge los puntos presentados originalmente de la congresista. No, los procesos de simplificación administrativa son los que deberían definirse por encima de la ventanilla única y no al revés como se está pensando hacer. Hay que recoger lo que la congresista está mencionando. Yo creo que ponerlo a debate, ¿no? Su equipo lo ha trabajado muy bien, ha estado bastante tiempo, desde noviembre hasta la fecha no hemos podido sacar este proyecto adelante. Yo creo que hay que acelerar y de una vez sacar este proyecto ya para el Pleno, señor presidente. Gracias. Congresista Yesenia Ponce, congresista Aramayo.
creo que respecto de la celeridad con la que ha actuado en relación a este proyecto en la comisión, no debían haber mayores quejas respecto de nuestra comisión, ¿no? Sí, pero igual, lo digo en términos generales, porque no podíamos ser más celeros en este tema. Bueno, sin embargo, estamos en el debate ya, vamos a seguir construyendo y mejorando el texto. Solo quisiera concluir y mantener el ánimo de estar en el debate todos. Ha pedido el uso de la palabra el congresista Arana. Gracias, presidente. Presidente, una actividad económica tan importante como la minería en el país se puede guiar en parte porque hay un conjunto de incentivos tributarios para que esta actividad pueda prosperar y los conocemos. Algunos cuestionamos que sean tantos y que hayan sido tan lesivos para los ingresos fiscales del país, como ha pasado con la depreciación acelerada de activos, como ha pasado con el tema de la elusión tributaria, que nos ha costado grandes pérdidas en la recaudación fiscal y que debería estar penada, pero sin embargo ahí está en pie. Como ha ocurrido con el tema de la flexibilización del régimen laboral, como ha ocurrido con el tema de beneficios para la importación de equipos, o como ha ocurrido además para un conjunto de situaciones como por ejemplo la celeridad con la que se obtienen las licencias de agua o las tarifas de precios de agua que francamente no tienen nada que ver con volver la actividad más competitiva, sino por el contrario con una actitud permisiva, sometida del Estado y con una actividad empresarial irresponsable, ¿no? Si uno mira que, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura ha permitido, sigue permitiendo, y es una norma que tenemos que derogar, señor presidente, que la extracción de agua para actividades de gran minería se hagan bajo declaración jurada presumiendo la buena fe de la empresa, ¿no? Se es tan generoso, ¿no?, para dar el agua en esas condiciones. Si se quisiera gobernar para el pueblo, habría que decir que se retiren todos los medidores de agua de los domicilios y que queden sometidos a la declaración jurada presumiendo la buena fe de los usuarios. A ver qué pasa con la oferta y demanda de agua potable. Sería un desastre el país. Pero eso que nos parecería una locura para beneficios individuales o familiares, sin embargo, se considera una normalidad y un incentivo para la competitividad empresarial minera. O sea, realmente cuando uno ve ese tipo de situaciones, uno se pregunta, ¿son la simplificación de procesos administrativos los que van a permitir el despegue, el aceleramiento, la mayor inversión en el sector? Creo que tendríamos que debatir ampliamente sobre eso, señor presidente, porque los factores de competitividad no necesariamente tienen que ver con regalar los recursos del Estado, como el agua, por ejemplo, o tienen que ver con el famoso discurso de la tramitología, que lo que hace es simplificar los procesos administrativos. Creo que ese no es el espíritu de esta norma, ¿no? Creo que el espíritu de esta norma es cómo seguir garantizando que el sector se desarrolle sin engorrosos trámites burocráticos. Pero cuidado, veamos hasta dónde queremos llegar con el tema, ¿no? Por eso es que yo creo que conociendo el espíritu de la iniciativa legislativa, tal cual lo ha presentado la congresista Aramayo, me parece importante que en principio efectivamente podamos discutir y mirar incluso a nivel de asesorías de los despachos o de la propia comisión, cómo buscar facilitar que haya un proceso que no sea gravoso o que por temas burocráticos trabe las inversiones en el sector, pero que no nos haga perder de perspectiva dos cosas. No es la desregulación la que va a permitir una mayor
productividad y mayor flujo de inversiones en el sector. ¿Quieren una respuesta sobre eso? La desregulación que ha ocurrido sobre el tema del planeamiento urbano. Todas las desregulaciones que hemos querido, y empresas, inmobiliarias, personas que han construido en lechos de ríos. Y ahora estamos diciendo, debió haber planificación. La autoridad debió emitir una opinión. Y entonces los procesos de desregulación, cuidado con el tema de que bajo el interés objetivo, que creo que es compartido, de que se invierta de manera responsable en el sector, no termine siendo más bien lesivo para el propio sector o para la sociedad y el Estado. Si ese es el espíritu, y en eso nos podemos poner de acuerdo, un tema importante creo que es señalar que esta digamos, facilitación, como señala la iniciativa legislativa del cumplimiento de los trámites a cargo de inversionistas, así como la simplificación de los procesos administrativos, de manera expresa, y creo que espero que la congresista Aramayo, a través suyo, y en realidad esta comisión, pudiera colocar de manera explícita de que en ninguna manera supone afectación de derechos ambientales ni derechos de las comunidades nativas y de las comunidades campesinas. Y tendría que estar expreso, porque no sea que pretendiendo, digamos, facilitar, apoyar el desarrollo de una actividad económica importante, lo hagamos en desmedro de los derechos de otros. Y en ese sentido creo que el dictamen, ¿no?, que ha sido cuestionado, podría mejorarse, cuando en el artículo 2, en su último párrafo, señala que la tramitación a través de la ventanilla única no supone bajo ningún concepto la eliminación de plazos o procedimientos ni la afectación de los derechos de terceros, de manera explícita debiera decir que no supone afectación de los derechos ambientales ni de los derechos de las comunidades campesinas y las comunidades nativas. Y de otro lado, señor presidente... Está pidiendo una interrupción la congresista Aramayo. Sí, le ha concedido, presidente. Muchas gracias. A través suyo, señor presidente, agradecerle la intervención del congresista Arana, pedirle por favor que lea el artículo 2 del texto sustitutorio, que la letra dice: asimismo, dichos procedimientos deben promover el incremento de la productividad, la innovación tecnológica, el desarrollo de capacidades laborales, el uso eficiente y sostenible del agua y el cuidado ambiental. Recoge el texto las preocupaciones del congresista Arana, agradeciéndole la interrupción. Gracias, presidente. Puede seguir el congresista Arana. Gracias, presidente. Lo recoge sin mención explícita de los derechos de comunidades campesinas y pueblos, en ese sentido, y de comunidades nativas. En ese sentido, creo que efectivamente puede ser más acotado y preciso en la sustentación, que estoy seguro es el espíritu de haber incluido de que se hará con el uso eficiente y sostenible del agua y el cuidado ambiental, que en términos genéricos suscribo plenamente, pero que sin embargo debiera acotarse al tema de comunidades campesinas y comunidades nativas, en la medida, presidente, que son ellas las que han venido siendo afectadas. Y en cuanto al dictamen propuesto por la comisión, ¿no?, y que entiendo la congresista Aramayo está precisando que en el artículo 3 se habría señalado un acotamiento que desnaturaliza el texto sustitutorio que plantea, o el texto original de su proyecto. Creo que efectivamente deberíamos, presidente, en la brevedad posible, discutir el tema, conversarlo. A mí en particular me preocupa que el procedimiento de simplificación administrativa, por ejemplo, pudiera llevar a una dificultad grande en relación a que eso se entienda que es extensible a los permisos de uso y vertimiento de aguas. Porque, para comenzar, lo que tienen ahora como procedimiento es casi expeditivo. Si no, preguntémoslo y veamos las resoluciones de la Autoridad Nacional del Agua o de las autoridades locales del agua. Su procedimiento es tan expeditivo, presidente, que pueden conseguir permisos de agua que a una comunidad o a un agricultor le podría demorar 2 o 3 años, una empresa minera lo puede conseguir en 2 semanas, si es que no es en una. Y entonces, ¿de qué
simplificación administrativa estaríamos hablando en relación al tema de licencias de agua. De manera específica creo que deberíamos ver que la simplificación de procesos administrativos de ninguna manera, así como no debería afectar derechos ambientales y derechos de comunidades campesinas y comunidades nativas, tampoco debiera afectar el derecho al agua, y eso implica que la simplificación no se extienda a las licencias de uso y vertimientos de agua, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista Arana. Congresista Aramayo, si el congresista Mantilla tiene la palabra. Sí, presidente. El congresista Arana acaba de sugerir la posibilidad de incorporar en algunos de los artículos del texto sustitutorio, inclusive, las referencias correspondientes a que esta simplificación de procedimientos administrativos no debían afectar los derechos de las comunidades nativas y tampoco de las campesinas, así como no debía suponer el derecho o la posibilidad de vertimientos indebidos. Yo me comprometo, estando el texto muy próximo a la preocupación del congresista Arana, conociendo su vocación de cuidado y compromiso con el medio ambiente, podríamos optimizar el texto final, pero yo me comprometo con él en desarrollar un proyecto de ley específico sobre la materia que tenga que ver con el cuidado de comunidades campesinas. Básicamente eso, el compromiso estatal. Y si hay algo que corregir, con salvo de redacción, yo quería escuchar más bien la intervención del congresista Mantilla, que quería proponer algo al respecto. Congresista Arana, si puede sugerir algún texto respecto del tema para ser considerado en el debate. Muy bien. Tiene la palabra el congresista Mantilla. Sí, señor presidente, muchas gracias. Yo creo que acá en el Perú, si estamos a algo muy mal acostumbrados, es a la excesiva regulación de procedimientos que lo único que hacen es entrampar y ahuyentar inversiones, y así por eso estamos en el Perú carentes de inversionistas que quieran generar mayores fuentes de trabajo, tributación, entre otros. En la ley 27444, que es la ley marco del proceso administrativo, existen, señor presidente, varios principios que se deben aplicar a todo tipo de procedimientos y que me gustaría en todo caso, con la venia de la congresista Aramayo, se puedan insertar de repente en el artículo 2 sin ningún inconveniente. Por ejemplo, tenemos el principio de presunción de veracidad, de que todo lo que hace un administrado se da por cierto. El principio de buena fe procedimental, ¿no?, que mucho se pierde, pero tenemos que implementarlo. La celeridad, la simplicidad y el control posterior. Es decir, si algún administrado miente en su procedimiento, sus declaraciones, con el control posterior la administración puede revocar o puede anular o dejar sin efecto alguna autorización. Entonces, con la venia de la congresista, me gustaría en todo caso que estos principios que ya están, como le digo, en la ley marco, se puedan insertar aquí para de alguna manera facilitar la aprobación de este texto sustitutorio presentado por la congresista. Congresista Mantilla, ¿está sugiriendo algunos textos que puedan añadirse? Que se agreguen los principios establecidos en la... No, sí, con la venia de la congresista, por supuesto, ¿no? Mario, si aceptan lo tuyo, tiene que aceptarle lo de también. Congresista Aramayo, han sido sugeridos algunos textos añadidos. Ocurre que... Si pudiéramos tomar en consideración ellos para ver si efectivamente mejoramos la redacción final o ponemos a consideración de esta comisión, del pleno de esta comisión, el texto sustitutorio presentado por la congresista Aramayo. Congresista Freddy Sarmiento, alrededor del tema. Gracias, presidente. Presidente, solamente para aclarar el tema, yo creo que en la garantía de los procedimientos y en el artículo, en esta ley de simplificación administrativa, ¿no?, y promoción de la inversión, es lo que el espíritu de esta ley es, lo que quiera es que seamos competitivos a nivel de nuestros hermanos, ¿no?, vecinos, ¿no?, en la cual verdaderamente en las trabas burocráticas ellos pueden hacer las cosas mucho más rápidas que nosotros. Ese es el espíritu que se da y no se quiere tocar más, ¿no? Ya creo que lo que se ha tocado en el uso eficiente y sostenibilidad del agua y el cuidado ambiental, donde ya están estos ámbitos, estos dos puntos están regulados por su propia ley. Yo no sé por qué queremos nosotros tipificar al detalle esto. Yo creo que por ahí no iría. Y lo mismo
contraviniendo al congresista Mantilla y no estando de acuerdo con lo que él está diciendo, también no los procedimientos administrativos están establecidos por principios, y esos principios verdaderamente los que se ha dado el congresista Mantilla. Está pidiendo una tiene interrupción, la congresista Sarmiento. Congresista Mantilla. Sí, señor presidente. Bueno, con la finalidad de aplicar el principio de celeridad en esta sesión, ya voy a retirar el inserto que estaba proponiendo, porque en realidad, señor presidente, estos principios están regulados en la ley marco. En realidad, ¿no? Muy bien. Congresista Sarmiento, ¿ha concluido usted? Sí, gracias. Ya al retirar el congresista Mantilla, vayamos al voto. Pongo a consideración, congresista Arana. Presidente, una cuestión de orden antes de llevarlo al voto. O sea, dado que el dictamen que ha presentado la comisión ha sido objetado por la congresista Aramayo, que se ha hecho, además, ha sido observado, dado que además he hecho una precisión de que quede explícitamente en la iniciativa legislativa el hecho de que la simplificación administrativa no debiera afectar derechos, que es un tema fundamental. Yo creo, presidente, que lo que deberíamos hacer es buscar una fórmula que incluya todos estos elementos y que los incorporemos, de tal manera que pudiéramos llegar a consenso. No nos olvidemos que este proyecto ya fue llevado al Pleno y ha sido devuelto a comisión, justamente porque no había el trabajo adecuado de entendimiento y de coordinación en las comisiones previas. Entonces, para que no corra el peligro de volver a ocurrir lo mismo en el Pleno, pido más bien, señor presidente, que podamos incorporar las observaciones que ha hecho la congresista Aramayo al dictamen que usted ha presentado, y pido que además se incorporen las observaciones que he hecho, a menos que el congresista Mantilla está retirando las observaciones que ha planteado, pero creo que los temas no son solo formales, son de fondo, presidente, y podría ayudar a que el Pleno pueda facilitarse su debate y aprobación eventualmente. Congresista Sonia Echeverría. Presidente, yo quisiera saber si el texto sustitutorio del proyecto de ley presentado por la congresista Aramayo va a ser tomado en cuenta. Solicitaría que se ponga al voto para tener para saber en base a qué vamos a hacer la votación del dictamen. Estamos en un debate que no pretende sino enriquecer la propuesta. Hay un texto sustitutorio que está siendo aprendido por todos los que estamos acá. Se ha sugerido una propuesta, ¿no? Una cuestión de orden. Someto la cuestión de orden a la votación. No, cuestión de orden la plantea el congresista Arana. Sí. Sí, eso. Vamos a llevar al voto la cuestión de orden. Quienes estén de acuerdo con la cuestión de orden planteada por el congresista Arana, sírvanse levantar el brazo. Una. Quienes no estén de acuerdo. Muy bien. Pongo a consideración el texto sustitutorio del proyecto de ley 703/2016, sobre la Ley de Simplificación Administrativa y Promoción de la Inversión Minera. Quienes estén de acuerdo con el texto sustitutorio presentado por la congresista Alejandra Aramayo, sírvanse levantar el brazo. Aramayo no es Maramayo. Quienes estén en contra. Abstenciones. Muy bien. Por mayoría. Abstenciones. También a favor. En contra. Por mayoría está aprobado el texto. Pasamos al siguiente orden del día. Tenemos pendiente la exposición a cargo de la señora Tessy Torres, presidenta del Consejo Directivo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA, para que informe sobre la situación ambiental de los lotes petroleros en la selva noreste. Damos la bienvenida. ¿Está con nosotros? ¿Está? ¿Dónde está? Vamos a dar la bienvenida a la señora Tessy Torres. Vamos a interrumpir por breves instantes. No se retiren, por favor. Tenemos...
¿Sí? ¿Todos? ¿Todos? Bueno, siendo las 4:05 de la tarde, se levanta la sesión. Antes pido la autorización correspondiente para ejecutar los acuerdos de esta sesión. Sírvanse levantar el brazo. Siendo las 4:05 de la tarde, se levanta la sesión. De esta forma, entonces, se ha llevado a cabo la sesión ordinaria de la Comisión de Energía y Minas en la Sala Miguel Grau Seminario del Palacio Legislativo. Se ha tratado el predictamen recaído en el proyecto de ley 703-2016 CR, que propone promover e impulsar la inversión privada en el sector minero a efectos de mejorar los niveles de desarrollo económico y social de la nación. También el predictamen recaído en los proyectos de ley 621-2016 CR y 1174-2016 CR, que proponen la Ley de Seguridad Energética e Hídrica. Eso es lo que entonces hemos podido apreciar en esta sesión de Energía y Minas, que ha sido levantada ya hace unos minutos aproximadamente en la Sala Miguel Grau Seminario. Nosotros vamos a continuar con el desarrollo de la agenda parlamentaria a esta hora, siendo las 4 de la tarde con 4 minutos. Vamos a hacer una pausa y retornamos con más de nuestras actividades en Congreso Televisión, tu Congreso.